Iniciamos el tiempo ordinario de este ciclo C de nuestra liturgia, tiempo en el que reflexionaremos sobre el mensaje que el Señor nos da, sus palabras y acciones. Buena noticia que nos hace sentir dichosos y alegres, formando parte de su familia y siendo testigos de su presencia. Lucas, que será el evangelista que nos narre en este tiempo lo que Jesucristo anunció e hizo, es quien siempre busca el lado misericordioso de Jesucristo. El Señor sigue manifestándose a todos los hombres como el Mesías. Él nos libera del oprobio y de la vergüenza y nos invita a poner todos los talentos que nos da al servicio de los demás, ya que todos somos sus hijos y formamos parte de su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. El Señor nos invita a reflexionar sobre todo aquello que nos conduce a la salvación. La buena noticia del Evangelio, fragmentada en los trocitos que escuchamos cada domingo. Y también nos invita a hacer realidad eso que entendemos como buena noticia, que nos lleva al encuentro definitivo con nuestro Dios y Señor. Reconociendo humildemente todo aquello que nos aleja de Él y que a veces también obstaculiza la unidad entre unos y otros, pidamos el perdón y pidámonos mutuamente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único de Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Señor, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo. Concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor,
y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda, decida a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu, don de curar. A este le han concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno el lenguaje arcano, a otro el don de interpretarlo. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le parece. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino. Y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como se nos indicaba en la monición inicial, volvemos de nuevo, teniendo en cuenta el ciclo anterior, al tiempo ordinario. Sí, el primer domingo de este nuevo año corresponde con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que será, el día 12. Fue el día 12. Y nosotros ahora celebramos ya el segundo domingo del tiempo ordinario, el tiempo que comenzamos y que se interrumpirá con la Cuaresma. Volveremos a él después de Pentecostés. Decimos que en ese tiempo ordinario escuchamos lo que Jesús fue diciendo, la buena noticia del Evangelio que Él nos transmite. Y a la vez, de alguna manera nos sentimos necesitados de la fuerza del Espíritu que nos permita convertir en acción toda esa buena noticia que el Señor nos transmite. Si nos atenemos a las lecturas que hoy hemos proclamado, sobre todo el Evangelio, nos habla del comienzo de la vida pública de Jesús. Y es curioso porque, comienza con una celebración festiva, una boda. Estaban invitados María, la madre de Jesús, y nuestra madre. Estaba invitado Jesús y sus discípulos. Y es María la que le pide a su hijo que se manifieste como el Hijo de Dios, como el Mesías. María conservaba muchas cosas que no acababa de entender en su corazón y continuará conservándolas en su corazón. Pero en este caso se pone de manifiesto que María ya había captado el mesianismo de su hijo Jesús. Por eso le pide que no dejen ridículo a aquellos novios que habían quedado en el banquete de bodas sin vino. Jesús le dice, además se lo dice clarísimo: aún no ha llegado el momento, aún no ha llegado mi hora. ¿A ti y a mí qué? Pero María entendía que la cosa iba más allá de a ti y a mí qué. Que sí, que realmente tenía que interesarle el poder socorrer a aquellos jóvenes y manifestar ya la voluntad del Padre, manifestarse como el Hijo de Dios. Sin más diálogo ni ninguna otra cosa, le dice a los sirvientes: María, haced lo que Él os diga. Ojo, María nos está diciendo a cada uno de nosotros exactamente lo mismo. Haced lo que Él os diga. Los sirvientes escuchan a Jesús, que les dice que llenen las 6 tinajas que utilizaban los judíos para lavarse las manos y el resto de las purificaciones, que las llenasen de agua. Y así se hizo. Y luego les dice que le lleven primero al mayordomo, lógico, el encargado de la celebración y de que las cosas saliesen lo mejor posible. Él no se enteró de dónde había salido el vino, simplemente probó y fue a ver al novio, mandó llamar al novio y le dice: oye, chico, todo el mundo hace al revés, todo el mundo pone primero el vino bueno,
cuando están cuerdos, y ya cuando están un poco beodos, ya pone el vino malo, no se van a enterar. Y sin embargo dice, y tú hiciste lo contrario, has dejado el vino bueno para la última hora, para el último momento. También viene para nosotros. Nosotros estamos en el último momento de la historia de la salvación y nos toca el vino bueno. Es a nosotros a quien se nos ha dado directamente el mensaje de salvación de Dios a los hombres, y es a nosotros a quien se nos ha desvelado no solo el misterio de Dios, sino el anhelo y el deseo de hacerse uno más como nosotros, para que sea más fácil el captar, el entender y el vivir en consonancia con la voluntad salvífica del Padre. Y recoge el fragmento del Evangelio de Juan diciendo claramente: así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Ojalá crezca la fe de sus discípulos de hoy, nosotros, cada vez más en nuestro Dios. Jesús después, con los discípulos, bajó con su madre a Cafarnaúm y estuvo con ella unos días. A continuación comenzará ya en Galilea a anunciar el Evangelio. Eso es lo que nos detalla el fragmento del Evangelio que hemos proclamado. Y ese, pues se complementa con las otras dos lecturas, la primera y la segunda. La primera lectura, como bien sabemos, del Antiguo Testamento, en este caso del profeta Isaías. Y es curioso porque en este fragmento de Isaías se nos pone el símil, la comparación de lo que es el pueblo elegido de Dios en el ámbito de la vida, del noviazgo y después del matrimonio, ¿no? Sobre todo en la última parte, porque la primera habla de la presencia de Dios en el amor de un padre que se derrama sobre sus hijos, porque eso, por amor de Dios a Jerusalén, no descansará hasta que se rompa la aurora de la justicia y la salvación llame como antorcha. Justicia y salvación, lo que Dios nos brinda y nos ofrece constantemente. Y no solo nos lo brinda y nos ofrece, sino que procura que los pueblos vean esa justicia y que los reyes vean la gloria de Yahvé. A partir de ahí ya es cuando empieza con el tema de elección, no elección. Serás como corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de Dios. Ya no serás llamada abandonada, ni a tu tierra, a ti, Israel, Judá, ya no vas a ser la tierra devastada, sino al revés, te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada. Es Dios, es el Señor, quien elige al pueblo como pueblo de Dios en la antigüedad, Antiguo Testamento, y es nuestro Dios, el mismo Dios, quien nos elige a nosotros, judíos y gentiles, o convertidos del judaísmo en la tierra de Jesús, y los gentiles que escuchamos la palabra de Dios y que tratamos de llevarla a cabo con la fuerza de su Espíritu. Es el sentido de la primera lectura que hemos proclamado. Por tanto, estamos invitados a ser eso, pueblo elegido de Dios, pueblo favorito de Dios. Y por eso, porque somos pueblo favorito de Dios, derrama sus dones sobre nosotros, de tal manera que en la realidad del nuevo pueblo al que pertenecemos encontramos diversidad de dones y diversidad de funciones, pero un único espíritu. Diversidad de servicios o diversidad de acciones o de ministerios, pero un único Señor, que obra todo en todos. Y ojo, en todos nosotros, en esa pluralidad de funciones, de ministerios, de dones, se manifiesta siempre la obra de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios para el bien común. De tal manera que no todos hemos recibido el mismo carisma, no todos hemos recibido el mismo don, pero se complementa el nuevo pueblo en esa diversidad de dones o en esa diversidad de carismas. Así unos reciben el don de la fe, otros reciben el hablar con sabiduría, otros el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Otros reciben el don de curar, el don de sanar, el don de purificar.
A otro se les concede hacer milagros, el poner en evidencia la presencia y la acción de Dios en cada situación complicada por la que vamos pasando los hombres. A uno pues le toca hablar en un lenguaje ya arcano, con toda la elaboración y con todas las figuras literarias y poéticas que pueda tener el lenguaje arcano. A otros pues se les corresponde el don de interpretarlo y de convertir ese lenguaje en algo más asequible, más cercano, para comprender mucho mejor la palabra y la presencia de Dios con el hombre. Y es el mismo Espíritu quien obra todo esto en todos y en cada uno de nosotros. Los dones son dados por Dios según le apetece, según le parece a Él. No se trata de que tengamos que hacer ciertos méritos para alcanzar un don, una función o un ministerio, no. Dios concede los dones del Espíritu, Dios concede los ministerios, las funciones, según su parecer, según cree que es más adecuado de cara a ese camino de salvación. Pues en este clima de alegría por la presencia de Dios y los dones que reparte sobre cada uno de nosotros, y a la vez de compromiso y de servicio en el poner los dones unos a disposición de los otros, démosle gracias a nuestro Dios por todo lo que nos concede y sintámonos unidos en esa necesidad de compartir aquello que Dios nos da. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre pidiéndole que atienda a nuestras peticiones, a nuestras necesidades y que nos conceda aquello que Él crea oportuno para nuestra salvación y para anunciar con mayor eficacia su palabra. Por toda la Iglesia, para que sepamos poner nuestros carismas, nuestros dones y talentos al servicio de todos y así acrecentar la fraternidad que nos caracteriza como cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las parroquias de la unidad parroquial de San Claudio, para que participemos con gozo de este sacramento, escuchando la palabra del Señor, haciéndola presente en nuestra vida de cada día y participando del pan de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que seamos pregoneros de la palabra del Señor y anunciemos sus maravillas a todos los que nos rodean, dando testimonio de su presencia entre nosotros. Roguemos al Señor. María, la Madre de Jesús de Nazaret y nuestra Madre, nos invita a hacer lo que dice su Hijo. En ello encontraremos nuestra dicha y el sentido de nuestra existencia. Que ella nos ayude e interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren por cualquier causa, enfermedad, soledad, angustia, miedo, o tienen necesidad de tantas cosas que puedan ayudarles a llevar una vida digna. Roguemos al Señor. Por la paz entre todos los pueblos y entre todos los hombres, que cesen los enfrentamientos, la violencia, el odio, la persecución, la envidia, para que todos seamos capaces de construir diálogo, cooperación y ayuda mutua. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que hemos vivido el mensaje de la Navidad, el misterio de la encarnación de Jesucristo, para que continuemos viviendo con alegría la presencia de Dios en medio de todos. Roguemos al Señor.
Señor, que los dones de tu Espíritu permanezcan en nosotros y seamos capaces de compartirlos unos con los otros, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los ángeles. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los familiares, amigos y conocidos, de cuantos siguen esta Eucaristía, cuantos celebramos esta Eucaristía, y que ellos ya se han dormido en la esperanza de la resurrección. También acuérdate de todos aquellos que murieron en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por un mismo Espíritu que nos invita a compartir la diversidad de dones, de carismas, de ministerios, dirijámonos a Dios como Padre con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.